Bien, vamos a hacer el glosario de las cartas de Feyun, donde vamos a explicar en general en qué consiste cada una de ellas, con sus particularidades, y dando a conocer también algunas respuestas por posibles interpretaciones erradas que pudieran existir, sacando alguna información desde la BGG. Este juego es un manejo de cartas, es una compra de cartas, es un deck building, un motor de cartas, de tal manera que conocer las cartas es tanto más importante que la dinámica, porque la dinámica del juego consiste simplemente en o comprar una carta, o jugar una carta, o recuperar las cartas nuevamente a la mano. De tal manera que conocer estas cartas es esencial para poder tener un éxito y armar los combos respectivos. Empecemos entonces. Tenemos las primeras 8 cartas. A ver, la letra S arriba son de las cartas básicas. Al principio del juego, cada jugador recibe 3 de estas. Y son las que permiten colocar agricultores en el terreno. ¿Cuáles son las exigencias? Que tiene que ser colocado junto a otro trabajador u otro peón. Salvo el primer jugador que utilice esta carta, que naturalmente no va a tener un peón previamente colocado. ¿Qué más tenemos? En el cartucho verde, cartucho era la forma en que se nombraran los dioses o faraones en Egipto. Cuando es verde indica el beneficio. En este caso significa que el peón, dependiendo de dónde se ubique, va a obtener uva, piedra o trigo simplemente. Tenemos el número 6, que es similar al anterior, solamente que obtiene el doble de recursos. El número 8 debe ser colocado en forma aislada, no requiere colocarse al lado de otro peón, pero tampoco puede colocarse al lado de una estructura. No puede haber ni un camino, ni un sitio de edificación, ni un asentamiento. Tiene que ser totalmente aislado en medio de la selva, en medio de un viñedo, por ejemplo, o de la montaña. Puede haber un río al lado, por supuesto, pero ninguna estructura humana cerca. Eso es interesante, esta tarjeta, porque permite abrir un nuevo sector del mapa donde empezar a colocar trabajadores. Porque recordemos que la regla es que se coloca un trabajador al lado de otro. Entonces, por ejemplo, cuando existe este canal que cruza todo el mapa, son lugares distintos. Y un trabajador que esté a un lado del canal no puede servir de base para colocar al otro trabajador al otro lado del canal. La única forma de poder lograrlo eventualmente sería a través de esta maniobra de el ermitaño o a través de otra que veremos más adelante. La número 10, similar a la número 6, también se obtienen dobles recursos. La número 26, tú puedes mover de 1 a 2 trabajadores y obtienes de 1 a 2 recursos. Si quieres mover uno solo, obtienes un recurso, el recurso del lugar de destino, por supuesto. Si mueves 2 trabajadores, obtienes 2 recursos según el destino. El migrante es el campesino migrante. Esta carta es útil porque en un momento dado en el juego puede que no haya más peones blanquitos que se puedan colocar en el tablero para obtener recursos. Y la única forma de lograrlo, o una de las formas de lograrlo, sería mover los que ya están colocados. De tal manera que esto puede ser muy interesante para el final de la partida. El número 42 se coloca al lado del canal o al lado del río y se obtienen 2 rosas. Esto es importante porque las rosas son comodines. Esta carta no requiere que se ubique junto a otro trabajador, pero sí requiere que no haya un camino en el lugar. No tiene que haber un camino en el lugar, no puede estar desarrollado ese hexágono. El 58 se coloca un trabajador o peón al lado del canal o al lado del lago. Tiene que estar al lado de otro peón, sí, por supuesto. Esa exigencia es similar a la del campesino. Y obtiene 3 peces. Esta es una forma de obtener pescado que también se exige para otras cartas. Luego tenemos la carta número 80. Significa que uno puede colocar de 1 a 3 peones, respetando la regla de colocación, al lado de uno anterior, y se pagan de 1 a 3 pesos para lograr eso. Es decir, si yo quiero pagar un solo peso, coloco un solo peón. Si coloco 2 trabajadores, pago 2 pesos. Y obtengo los recursos del lugar de destino. Nuevamente, el cartucho, la parte roja, son los requisitos, en este caso pagar dinero, y en la parte verde es el beneficio. Estas cartas se relacionan con asentamientos y cómo se utilizan ellos por los peones. Recordemos que al principio del juego existe un solo asentamiento, pero más adelante los jugadores con otras cartas pueden crear más asentamientos. Da muchos puntos de victoria crear asentamientos, da 3 puntos de victoria. Pero estas cartas son para usar los asentamientos que ya existen en el tablero. La primera, la número 14, tú colocas un peón encima de un asentamiento y obtienes 2 trigos. Tú eliges y recibes 2 trigos. La segunda, la 16, 2 uvas. La 18, 2 piedras. La 24, al colocarte sobre el asentamiento, pagas de 1 a 3 recursos de los que ahí aparecen, y se incluyen los pescados,
y obtienes de 1 a 3 rosas. Y las rosas son comodines, de tal manera que intercambiar recursos específicos por comodines te da cierta flexibilidad para el resto del juego. Cabe hacer presente que cada vez que aparezca un cartucho rojo que exige recursos, uno puede pagar 3 pesos por el recurso que le falte. Es decir, 3 pesos hace las veces de comodín para todos esos efectos reglamentarios. La 28, obtienes 2 recursos cualquiera. El signo de interrogación significa cualquiera. ¿Ok? La número 30, te colocas sobre el asentamiento, pagas de 1 a 3 pesos y obtienes de 1 a 3 recursos, los que tú quieras, de los 4 que ahí aparecen mencionados. La número 32, tú al colocarte en el asentamiento pagas de 1 a 2 rosas y recibes 3 o 6 puntos de victoria. Los circulitos, estos que aparecen como moneda, son puntos de victoria. En cambio, los que aparecen como un billete, ese es el dinero. De hecho, el 34 es dinero. Tú pagas de 1 a 3 puntos de victoria y recibes de 4 a 12 pesos. Esta es una carta para generar dinero. No es tan útil para ganar el juego, pero te da cierta flexibilidad económica. La número 66, obtienes 3 trigos. La 68, obtienes 3 uvas. La 70, obtienes 3 piedras. Interesante. La 82, te colocas en el asentamiento y obtienes 3 productos sin interrogación cualquiera, los que tú quieras, incluyendo ahí también el pescado. En esta carta aparecen los talleres, que son una L de color marrón, o burdeo más bien, y los hexágonos de color tierra, que son sitios de edificación donde se van a hacer los monumentos. Y también aparecen abajo a la derecha los pueblos, que son con esos pilares. Veamos. La primera, la 56, colocas un peón sobre un taller que ya alguien ya creó, y vamos a ver cómo se crean. Hay una carta para crear talleres, y recibes 3 recursos. Naturalmente que si el taller se encuentra en un lugar de piedra, recibirá piedra, en un lugar de uva, la uva, y así. El número 90, al colocarse sobre el taller, recibe 1 peso por cada taller que exista en el mapa, más 1 peso por cada pueblo que exista en el mapa. El pueblo es un asentamiento que tiene un cilindro. ¿Okay? Hay una carta para colocar pueblos. La 98, colocas en un taller que está sobre un terreno de trigo, pagas 1 trigo y recibes 2 puntos de victoria y 5 pesos. La 100, similar, mutatis mutandi, pero con uva. La siguiente, 102, lo mismo, pero con piedra. La 62, tú retiras de 1 a 3 peones del mapa y recibes de 1 a 3 veces 2 pesos. Así recibes de 2 a 6 pesos. Esta carta es interesante porque puede suceder que ya no existan más peones para colocar en el tablero y haya que sacarlos. Y la forma de sacar los peones del tablero es a través de la administración. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago administración, probablemente el que se va a beneficiar con esos nuevos trabajadores que quedan disponibles, 2, van a ser los jugadores que siguen a continuación de mí. Por lo tanto, esta también es otra forma de sacar muchos trabajadores. Y más encima ganar dinero para el que lo haga. Luego tenemos la 94. Colocas un peón sobre un terreno para la edificación, aquellos que tienen esos loguitos con 3, 4 o 5 bloques de edificación, y entregando los 3 recursos que ahí aparecen, uva, pescado y trigo, más 6 pesos, obtienes 8 puntos de victoria. Es una carta interesante, de las que dan muchos puntos de victoria en una sola jugada. Eso es lo importante, que hay cartas que dan 3 puntos de victoria, 2 puntos de victoria. Y claro, tienes que jugarlas muchas veces y tienes que botarlas, descartarlas, recuperar la mano para poder volver a jugarlas. En cambio, estas cartas que tienen hartos puntos de victoria, lo interesante está en que, si bien las exigencias son altas en la franja roja, dan de una sola vez muchos puntos de victoria. La 96, la ubicación del trabajador es la misma, y tú retiras un cocodrilo de los que todavía quedan en el mapa y recibes 3 puntos de victoria. Ahí no recibes el peso, porque no es el concepto que se usa en este caso. La 116, esta es amarilla igual que la que sigue, estas son las que salen al final de la ronda. El segundo mazo que se crea en el setup determina que vienen los desastres y también vienen unas cartas amarillas especiales. Esta es una de ellas. Te colocas en un sitio de edificación, pagas hasta 12 veces 2 pesos, o sea, pagas desde 2 a 24 pesos y por cada vez que hagas ello recibes 1 punto de victoria. Así podrías eventualmente recibir entre 1 y 12 puntos de victoria. Muy interesante. La carta 114. Te colocas en un sitio de edificación pagando de 1 a 10 recursos de los que ahí aparecen, cualquiera, tú eliges, iguales o repetidos.
recibes un punto de victoria por cada uno de ellos, más un punto de victoria por cada bloque que exista en el sitio de edificación en que colocas el peón. La 106 te coloca sobre un pueblo y recibes 3 pesos por cada pueblo que exista en el mapa. La 112, el faraón, muy interesante, te coloca sobre un pueblo y recibes tantos puntos de victoria como pueblos y asentamientos se encuentren unidos en una sola conexión. Es decir, en el mapa pueden haber conexiones distintas, unidas por puentes o por caminos. Si tú encuentras que existen varios pueblos o asentamientos unidos por caminos o puentes, tú te colocas encima, siempre que esté disponibilidad, no pueden haber más de un trabajador sobre un pueblo, te colocas sobre un pueblo y cuentas cuántos pueblos y asentamientos se encuentran unidos. Y por cada pueblo que se encuentre en esa línea, recibes 2 puntos de victoria y por cada asentamiento, solamente la fichita roja, un punto de victoria. Más un punto de victoria por cada bloque que tengan los sitios de edificación que también se encuentren en esta misma unión, en esta misma red. Esto te puede dar 16 puntos de victoria, 20 puntos de victoria, 15 puntos. Es muy interesante esta carta. Aquí tenemos la carta S, que también es de inicio, Start, la del colonizador. Esta permite precisamente colocar nuevas colonias o asentamientos. Ok, entonces la primera, tú entregas los 3 productos que ahí aparecen, trigo, uva y piedra, y recibes 3 puntos de victoria y 3 pesos. Recordemos, la figurita azul es el dinero y la redonda no es moneda, esos son los puntos de victoria. La 20, similar a lo anterior, solamente que tú aquí entregas 2 recursos, cualquiera de los 4 que aparecen ahí distintos, y obtienes lo mismo. Es decir, la exigencia de recursos es menor y te da más flexibilidad porque son 2 de ellos. Pero la letra es el número 20. El número 48. Esto ya es para crear talleres. Tú creas un taller en una zona de piedra, entregas un trigo y una uva y recibes 3 puntos de victoria y 3 piedras. Esta es una forma bastante eficiente de recibir recursos. Normalmente uno con un campesino recibe un recurso, eventualmente con el campesino experimentado 2 recursos, aquí tú recibes 3 recursos. Hacer combos con talleres puede ser interesante. La número 50, tú recuperas a la mano la carta que está jugada previamente por ti en tu mazo de descartes, y esta la dejas por supuesto en el descarte, y tienes 2 opciones. O eliges uno de los recursos que ahí aparece mencionado, uno de los 4, ¿cierto? Piedra, uva, trigo o pescado, o recibes un punto de victoria. Puede ser una carta salvadora cuando te falta precisamente un recurso para una cosa que tú quieres bajar después, una carta que quieras utilizar después. Luego a la 54, esta es una carta que es como combo con el hecho de crear talleres, porque yo coloco un cubito que es una mejora a un taller, naturalmente el taller puede haber sido construido por otro jugador, eso no es problema, y entrego un recurso cualquiera de esos que están ahí, yo tengo 3 puntos de victoria. Luego tenemos la carta número 52. Tú sacas de cartas que no has jugado todavía, de 1 a 3 cartas y las pones al fondo del mazo de descartes. O sea, va a ser más difícil rescatarla en la fase de administración, pero por cada carta que hagas eso, recibes 2 pesos. Es decir, si meto 3 cartas al fondo del mazo de descarte, recibiré 6 pesos. Luego la 40, aquí creo un pueblo, aquí se crean los pueblos con la 40. Small Town se llama de hecho la carta. Tú colocas un cilindro de los que hay en el tablero, en el juego. Recordemos que los cilindros, los talleres, todos los elementos que son de edificación son limitados. Si se acaban, no hay más, incluyendo los peones. En cambio, los recursos son ilimitados, de tal manera que si faltan los recursos, faltan las fichitas que demuestran los recursos, se puede usar otra cosa para denotarlo. Significa que aquí en esta carta, la 40, tú pagas lo que está indicado en la parte de arriba y recibes 5 puntos de victoria y 2 pesos. La número 84, te colocas un pueblo, creas un pueblo, pagas lo de arriba y recibes 6 puntos de victoria y 2 pesos. Es decir, es lo mismo que el anterior, solamente que recibe un punto de victoria extra, pero es una carta que sale más adelante. No necesariamente el juego obliga a que salga realmente antes, porque si en la carta 40 efectivamente está al fondo del mazo, eventualmente el 84 va a salir antes, se va a poder comprar antes. Aquí no hay una cierta lógica, si bien es cierto el juego está hecho para que salgan en forma ascendente, pero podría darse el caso de que no sea así. La número 46, tú creas un taller en un espacio de viñedo que esté con un camino
entregas un trigo y una piedra y recibes lo que está indicado abajo, 3 puntos de victoria y 3 uvas. También otra carta interesante que da muchos recursos y requiere 2 recursos que son precisamente los que no tiene, digamos. Entrega uva y requiere trigo y piedra. Si tú combinas esta, por ejemplo, con la número 78, que efectivamente te da piedra, entonces tú podrías hacer un combo ahí para tener los recursos siempre. La 44 es lo mismo, solamente que en un trigal, y da trigo, por supuesto, y la 78 en una piedra, y te da 4 piedras, por ejemplo, la 78. La 76 también es muy parecida a la 46, solamente que da más, da 4 uvas en vez de 3 uvas que da la 46. La 74 en un trigal te da 4 trigos. ¿Okay? O sea, son similares, pero hay unas que son mejores, las que numeración más alta, por supuesto. En esta pantalla, la primera carta es la S, que es de la mano inicial, es para colocar caminos. Es una carta súper utilizada que normalmente uno no puede descartársela, dejarla muy al fondo del mazo de descarte porque hay que usarla. Se colocan obligatoriamente 2 caminos contiguos unos con otros o partiendo de estructuras. Se puede partir de un sitio de edificación, se puede partir de un asentamiento, se puede partir de un pueblo o de otro camino anterior. No tienen que estar los dos juntos necesariamente. Se pagan 2 recursos dependiendo del lugar donde se coloque el camino. Si el camino está colocado entre una uva y piedra, se paga cualquiera de las dos cosas, una uva o una piedra. Y si el otro camino está solamente en piedra, bueno, tendrá que pagar piedra. Y se obtienen 3 puntos de victoria. Aquí hay que tener en cuenta una cierta limitación. En un hexágono que da frutos, que da trigo, uva o piedra, no puede nunca existir más de 3 caminos. Es decir, no puede haber una bifurcación a partir de un camino. Las únicas bifurcaciones posibles son a partir de un sitio de edificación, de un asentamiento o de un pueblo. ¿Ok? Pero no puede en un sector de uva solamente, donde no hay ninguna estructura física, o una de piedra o de trigo, haber 3 caminos, máximo 2 caminos. No pueden haber bifurcaciones. Es un error que se comete y yo lo he cometido varias veces. Uno no se advierte de repente cuando alguien está jugando y coloca una bifurcación y hay 3 caminos en un sector de este tipo. Eso es cerrado. La 92, aquí es facultativo. Tú colocas de 1 a 5 caminos, pagas de 1 a 5 recursos según donde coloques el camino, según la regla anterior, y recibes un punto de victoria por cada camino. ¿Ok? Claro, te da más puntos de victoria que el anterior, 5 en vez de 3, en una sola movida. Eso es bueno, siempre ganar más puntos de victoria en cada movida hace que seas más eficiente, pero también exige más recursos. La número 86 es una carta interesante para ganar puntos de victoria. Tú trasladas un peón desde un asentamiento a otro que esté a distancia, pero conectados por caminos o puentes, y finalmente ese peón se saca del mapa. Se puede trasladar hasta 3 espacios de distancia. O sea, yo estoy en un asentamiento de origen, paso por 1, por 2 y llego a un tercero, y en ese caso, si están todos conectados por caminos o puentes, pago 6 pesos y obtengo 6 puntos de victoria. Si me desplazo a 2, es menos, 5 puntos de victoria, y el otro 4 puntos de victoria y pago 2 pesos o 4 pesos. Interesante carta, porque recordemos, estas cartas van a ir rotando y yo puedo hacer esa misma maniobra varias veces. Por lo tanto, varias veces puedo tener 6 puntos de victoria. ¿Ok? Tendré que estar pendiente de que efectivamente existan los peones que se pueden trasladar. Si hay un asentamiento donde no hay un peón, no lo puedo trasladar. Es decir, si no hay peón en los asentamientos, no se pueden trasladar simplemente. Porque esta tarjeta no permite colocar un peón, sino que moverlo del que ya está. La número 64. Tú escoges cualquier carta del mercado actual y pagas 2 pesos y te la llevas a la mano. Y si tuviera una ficha de descuento, pagarías simplemente 1 peso. Muy interesante. Te puedes ahorrar 7 pesos eventualmente, porque el mercado actual, recordemos que la carta más alta tiene 7 pesos. Papyrus. Tú juegas esta carta y copias la última carta que tú antes habías jugado, la que aparece arriba en tu mazo de descartes. La repites simplemente. Puede ser interesante si es una carta que te permite sacar muchos puntos de victoria. Haces un combo entre esa carta que da muchos puntos de victoria y el Papyrus, y estás haciendo la carta que da puntos de victoria 2 veces. Naturalmente tienes que tener los recursos duplicados para hacerlo. La 4 sale muy al principio del juego porque es la número 4. Debiera salir, pero no siempre es así. 5 pesos da simplemente. Pero cada vez que te sale y la usas, te da 5 pesos. La número 22, dependiendo de los recursos que yo ya tengo recolectados en mi área de juego, puedo repetir entre 1 y 2. Naturalmente voy a tratar de que sean 2. Es decir, si yo ya tengo una rosa y un trigo, puedo, por ejemplo, repetir una rosa y un trigo. Si tengo 2 rosas, repito las 2 rosas. Si tengo 2 uvas, repito las 2 uvas.
De uno o dos, repito, de lo que ya tengo, no puedo, de lo que no tengo, o si por ejemplo tengo una sola rosa, no puedo sacar dos rosas de eso, no. Una rosa y algo, de algo más. Ladrón, yo simplemente saco una de las cuatro cartas que están en el mercado actual, la llevo a la descarte mío, o sea, no la voy a jugar, y sobre esa carta coloco esta del ladrón. A diferencia de la regla normal, donde uno cuando compra cartas la lleva a la mano para ser utilizada en la siguiente vez que me toque jugar, en este caso va al descarte, y sobre el descarte va esta carta del ladrón. ¿Ok? Pero te ahorras 7 pesos, no es malo. Si es la carta más alta, por ejemplo. La número 60. Tú volteas a trabajadores o peones que están en el mapa de 1 a 5, según lo que tú quieras, pagando de 1 a 5 pesos. Y tú en un siguiente turno pones de pie a esos trabajadores y recibes 3 pesos. O sea, te ganas un diferencial de 2 pesos por 5. O sea, te puedes ganar 10 pesos. Esto es interesante porque los trabajadores que están acostados, para todos los efectos reglamentarios de otras cartas donde se pide que se pueda mover un trabajador, se puede mover un trabajador de un lado a otro, no se puede mover aquellos que estén durmiendo, ¿ok? Están durmiendo estos trabajadores. La número 108, tú colocas un bloque en uno de los sitios de edificación, tú en este caso pagas 3 pesos más de 1 a 5 recursos distintos y según sea la cantidad de recursos distintos que entregues, recibes desde 1 a 15 puntos de victoria. Esta carta es súper interesante, pero exige tener una fuente de productos muy variada. No te puedes concentrar en un par de productos nada más. Esa es la dificultad. La carta 72. Colocas de 1 a 3 bloques de construcción en un sitio de edificación y pagando de 1 a 3 piedras recibes 2 puntos de victoria por cada piedra colocada. Interesante carta que se puede combinar con una que te da mucha piedra. Por ejemplo, hay una que vimos que es relacionada con un taller que te da piedra, efectivamente, cada vez que tú coloques un taller. Así que ahí te daría muchos puntos de victoria. La número 12, colocas un bloque de edificación en un sitio de edificación y tú sacas una carta tuya, ya sea de la mano o del mazo de descartes tuyo, y recibes un punto de victoria y 3 pesos. Interesante porque muchas veces hay cartas en tu descarte que ya no las estás ocupando más, especialmente las S, las de inicio, esas de campesinos, por ejemplo. Así que una forma de deshacerse de una carta y ganar puntos de victoria y dinero. 104. Simplemente se ganan puntos de victoria. Aquí se ganan tantos puntos de victoria como asentamientos existan al lado del canal. Tú pagas de 1 a 9 recursos, de los que ahí aparecen indicados, los 4, incluyendo los pescados, y obtienes un punto de victoria por cada asentamiento y 2 puntos de victoria por cada pueblo que se encuentren junto al canal. Muy interesante carta porque te permitiría eventualmente sacar, imaginémonos, 18 puntos de victoria si hubiesen puros pueblos. Tendrías que dedicarte mucho a crear los pueblos, por supuesto, y preocuparte desde el principio de colocar los asentamientos cerca del canal. Lo que no siempre es posible porque esta carta no se sabe si va a salir en qué momento, digamos. No se puede planificar tanto. Salvo que si te salió al principio del juego, naturalmente lo que es raro que te pueda tocar comprarla siendo el número 104, pero te permitiría planificar un poco mejor. La 118, carta amarilla, que son las que llegan generalmente al final, tú colocas un puente de oro, hay uno que lo denota, sobre un río. Naturalmente el puente tiene que estar conectado con alguna edificación o con algún asentamiento o con algún otro camino. Y entregas esos recursos que están indicados ahí, más 5 pesos, y recibes 12 puntos de victoria. Luego tenemos el puente normal. El puente normal también conectado con una edificación o un sitio de construcción o otro camino. Y obtienes 4 puntos de victoria si entregas 2 cualquiera de los recursos que aparecen ahí mencionados. Naturalmente que siempre cuando se coloquen estos caminos tienen que ser en lugares donde no haya cocodrilos. Cada vez que se coloque una construcción humana, tiene que ser en lugares libres de cocodrilos. ¿Okay? Luego tenemos el jardinero número 2, que tú colocas un trabajador al lado de un río, y esto no requiere que se coloque al lado de otro trabajador, y puede efectivamente dar inicio a un sector distinto de trabajadores, y obtienes una rosa, que son comodines. La 110. Esto es para ganar puntos de victoria simplemente.
tú entregas de 1 a 10 recursos, de los 3 que aparecen ahí mencionados, y ganas tantos puntos de victoria como conexiones entre asentamientos y pueblos haya. Es decir, que si tú tienes 5 asentamientos o pueblos conectados con caminos o puentes, y entregas 5 recursos, obtendrías un punto de victoria por asentamiento y 2 puntos de victoria por los pueblos. Imaginémonos que hay 2 pueblos conectados y 2 asentamientos. Significaría que hay que pagar 4 recursos, ganarías 4 o 6 puntos de victoria en total. Tenemos el palacio, el 120. Tú colocas una figurita de palacio, hay 2 de estas en el juego, sobre un pueblo, y tú pagas 2 de los recursos que ahí aparecen mencionados y obtienes 15 puntos de victoria. El tema está en que solamente hay 2 palacios, o sea, en realidad se puede usar solamente 2 veces. Es una carta 120, de manera que son las que salen al final en el mazo separado. Así con suerte podrá ser usada 2 veces, probablemente. Bueno, finalmente tenemos las cartas de desastre. Dependiendo de los números de jugadores, según aparece la indicación abajo a la izquierda, se utilizan. Pero se utilizan siempre 4, ya sea con 2, 3 o 4 o 5 jugadores. Siempre son 4, pero distintas. ¿Qué hace esto? 2 cosas. Uno, gatilla el principio del fin del juego. Cuando aparecen estas cartas, cuando aparece la cuarta en el mercado futuro, ya a partir de ese momento ningún jugador puede hacer administración, es decir, ningún jugador puede recuperar cartas desde el mazo de descartes a la mano. Pero sí se puede seguir comprando cartas y se pueden seguir jugando cartas de la mano. Ahora, el primer jugador que se quiera retirar de la partida y pasar, va a obtener la carta de desastre que tenga los puntos de victoria más altos. Si fijan, a la línea de abajo hay una que tiene 10 puntos, otra 6, 3, etc. Dependiendo del número de jugadores, hay, por ejemplo, con 4 jugadores, hay una carta que tiene 10 puntos de victoria. Entonces hay una cierta pugna por quién se lleva esa carta, que es parecida a los puntos de concordia también, que en el que acaba el mercado, ¿cierto? Aquí el que termina y se retira recibe estos 10 puntos de victoria. Y hay que calcular entre que si esos 10 puntos de victoria son más o menos de los puntos de victoria que yo puedo seguir haciendo con las cartas que me quedan en la mano y seguir jugando todavía, comprando y jugando mis cartas. Es una decisión importante que hay que tomar al final de la partida. Bien, esas son las cartas que hay en este juego. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo. Mencionar simplemente que el 90%, 95% de las cartas son distintas, totalmente distintas, salvo las que son de la mano inicial de los jugadores, que es, cada uno de nosotros parte con 5 cartas, todos tenemos las 5 cartas, y de ellas hay 3 que son de campesinos para colocar precisamente peones en sectores de cosecha, y esas se repiten. Luego tenemos también una que se repite, que es la del agricultor experto, experimentado, que da 2 recursos en vez de 1, y para de contar, prácticamente no hay ninguna otra carta más que se repita. De tal manera que no es tan fácil planificar de antemano la siguiente partida en que yo voy a participar, diciendo, mire, yo voy a tratar de conseguirme tales cartas. No, porque basta con que otro jugador tenga la misma idea y ya no hay ni una posibilidad de sacar esa carta. A diferencia de otros juegos, San Petersburgo se me viene a la mente, Concordia, por ejemplo, o Dominion, ¿cierto? Donde uno puede hacer un plan en forma anticipada, decir, yo quiero esas cartas porque me combina bien ese combo, etc. Aquí no se puede porque, especialmente con muchos jugadores, con 4 jugadores, es más caótico en ese sentido, no hay certeza de que yo pueda lograr mi combo. Por lo tanto, es un juego más bien táctico y hay que saber adaptarse a lo que te van dejando los demás jugadores y sacar el mayor provecho de ello. En definitiva, el juego se trasunta en que uno va armando su pequeño combo y luego de las últimas rondas, prácticamente de la mitad para adelante, diría yo incluso, empieza a repetirse la mano. Es decir, yo siempre juego las 4 cartas y después recupero mi mano, incluso a veces sin ganar el dinero, porque si yo no recupero mi mano teniendo mi mano vacía, yo no recibo los 3 pesos que me da el juego, pero sí puedo recibir los 2 pesos que me da la circunstancia de poder sacar de 0, 1 o 2 trabajadores del mapa. Ok, pero por último yo tengo mi fuente de ingresos ya asegurada y no me interesa desocupar mi mano para poder recuperarla, y por lo tanto yo puedo hacer girar las 3 o 4 últimas cartas que me interesan simplemente. Algunas que me dan recursos, otras que me dan puntos de victoria, hago mis combitos, de repente aparece una carta en el mercado que puede ser mejor que la que tengo, ok, y cambio un poquito mi estrategia, pero en realidad uno termina jugando después una especie de piloto automático las últimas rondas. Claro que ya en las rondas finales probablemente hay que ser más meticuloso y pensar un poquito más en qué orden es jugar las cartas, por supuesto, para que sea más eficiente. Eventualmente seguir comprando cartas, ganar tiempo, etcétera. Bueno, tiene una cierta
peso este juego como San Petersburgo. En San Petersburgo, que también se trata de comprar cartas que te dan puntos de victoria o te dan pesos, ¿cierto? Para comprar mejores cartas y hacer tus combos de cartas. Se da exactamente la misma dinámica, a pesar de que ahí no es tanta la urgencia por el tipo de cartas que hay en el mercado, porque siempre hay posibilidades. Hay algunas que no son tan repetidas. Por ejemplo, el Observatorio en San Petersburgo es una carta que alguien la ve pasar y la compra inmediatamente. Pero en general siempre hay cartas disponibles para todo. Y se juega en forma como piloto automático. Entonces uno va, ya sabe lo que va a hacer, etcétera. Es un juego que sale a mesa bastante rápido. Claro que San Petersburgo es mucho más rápido que este juego. Este juego probablemente con 4 jugadores probablemente no baje de 2 horas. 1 hora y media sería muy raro. Podría ser, tal vez. Bueno, yo llevo 6 partidas jugadas solamente, entonces no sé si más adelante ya será tan automático que uno puede hacerlo así y todos lo hagan así. En general no tiene mucho análisis parálisis el juego. Así que las cartas, conocerse las cartas y es básico sí para que efectivamente se produzca esa agilidad. Bien, eso sería.